El riesgo de mercado está referido a lo que vienen a ser el riesgo de pérdidas de valor de algunos activos que pudiera tener la institución por movimientos en las variables del mercado, ¿no? O sea, sabemos que hay algunos valores que tienen una cotización en el mercado, ¿no? Entonces, esta cotización se mueve a través de precios, ¿no? Y estos precios que mayormente manejan las instituciones financieras vienen a ser la tasa de interés, el tipo de cambio o precios de activos como por ejemplo acciones, que principalmente es en lo que más invierten las instituciones, o algunos commodities o inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo de mercado es el riesgo que estamos corriendo frente a la fluctuación de estos precios que pudieran generarnos una pérdida por los activos que mantenemos de acuerdo a esos precios, ¿no? Este se puede dividir el riesgo de mercado en lo que viene a ser el riesgo en la cartera de negociación, generalmente en todos los instrumentos que manejan las salas de tesorería en una institución financiera, o lo que son las carteras de inversión, ¿no? Generalmente en toda tesorería existe la parte del manejo del dinero, del flujo de caja típico de lo que es negociación, y existe lo que es la inversión, donde ya se compran acciones, son inversiones a plazos diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso hay que distinguir bien el riesgo de mercado en esos dos sentidos. El riesgo de mercado principalmente se va a dar por un concepto conocido como lo que viene a ser el descalce, ¿no? Cuando hablamos de descalce, estamos hablando de cierta distorsión entre el calce que debe tener un estado financiero de una organización respecto al pasivo del activo, ¿no? O sea, se supone que yo tengo que tener plazos similares entre mis operaciones activas y mis operaciones pasivas. O sea, si capto dinero a través de cuentas de depósitos a plazo, a un plazo corto, y lo coloco a plazos más largos, voy a tener una posibilidad de lo que se conoce como riesgo de liquidez también, de no poder hacer frente a mis obligaciones en el tiempo, en la medida de que existe este descalce. O sea, cuando hay un descalce, existe un desequilibrio entre dos elementos que yo manejo que tienen que tener un cierto contrapeso, ¿no? Y generalmente va por el lado de las operaciones activas y las operaciones pasivas. Definimos al descalce, por ejemplo, entre el desequilibrio que existe entre activos y pasivos. Cuando hablamos de riesgo cambiario, existe lo que se conoce como descalce de monedas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo capto fondos en soles y se supone que debería colocarlos en soles, ¿no? Pero ¿qué pasa si capto fondos en soles, los convierto a dólares y los coloco en dólares? Entonces, en el pasivo voy a tener soles, en el activo voy a tener dólares, ¿no? Entonces estoy descalzado en cuanto a monedas. Cuando requiera devolver el dinero de los soles que los clientes me depositaron, la recuperación que voy a tener por los créditos que he otorgado va a ser en dólares. Entonces esos dólares los voy a tener que convertir a soles a través del tipo de cambio. Entonces voy a tener que salir al mercado a comprar o a vender dólares para poder hacer frente a mis obligaciones. Entonces, frente a este descalce que pudiera tener, existe el riesgo de que si el tipo de cambio se mueve en el mercado, tiene una fluctuación, pudiera perjudicarme haciendo o que tenga que invertir más soles o más dólares, etcétera, para poder conseguir el dinero en la moneda con la cual tengo obligación con mis clientes. Entonces, el riesgo cambiario va principalmente cuando existe un descalce de monedas. Si la institución financiera capta fondos en una moneda y los coloca en la misma moneda, no va a tener riesgo cambiario, por más que maneje dólares. O sea, si capta dólares y esos dólares los coloca en dólares, no hay ningún problema. Pero si capta en una moneda, la convierte y la coloca en otra moneda, en ese caso va a tener un riesgo cambiario, ¿no? Otro de los problemas que nos generan riesgo de mercado, riesgo de liquidez, es el descalce de plazos, ¿no? El descalce de plazos viene a ser el desequilibrio entre la duración de cualquier posición activa y la duración de sus fuentes de financiamiento pasivo, ¿no? Lo que les decía, por decir, tomo depósitos con plazos máximos de 3 años, pero ese dinero que he captado a 3 años lo coloco a 10 años, por ejemplo. Entonces hay un descalce, ¿no? O sea, mis obligaciones vencen dentro de 3 años, pero sin embargo los créditos que he otorgado vencen en 10 años. Entonces de repente no voy a tener
la adecuada cobertura para poder hacer frente a estas obligaciones que tengo, ¿no? Entonces ese descalce me puede generar un riesgo de liquidez o de mercado también. Entonces, la evaluación de riesgo de mercado hace necesario el conocimiento de la estructura detallada de plazos de los activos y de los pasivos en las entidades financieras, ¿no? Entonces, siempre todo el que analiza el riesgo de mercado en una institución financiera, el área de riesgo de mercado generalmente, tiene que tener un conocimiento exacto de cuáles son los vencimientos, tanto de las obligaciones como los derechos de cobro que tiene la institución, ¿no? Para ver si dentro de esos periodos de tiempo existe la adecuada cobertura, o sea, porque se supone que si el próximo mes se me vencen obligaciones por 1 millón y yo solamente voy a tener recuperaciones por 500.000, voy a tener un déficit definitivamente, ¿no? Entonces eso me genera un problema. Entonces tengo que saber cuánto es lo que vence tanto por el lado del activo como por el lado del pasivo en cada periodo de tiempo para ver si es que no estoy enfrentando algún tipo de riesgo con respecto a esto, ¿no? Entonces necesitamos conocer los vencimientos de pasivos y otras obligaciones, así como de las recuperaciones e ingresos programados de las entidades financieras.